Muy buenos días. Es impresionante cómo el héroe y el canalla, el fiel y el traidor conviven juntos. Muchos de nosotros pensamos la cantidad de guiones de películas de cine, televisión, que se podrían hacer con las apasionantes historias de personajes conocidos, pero no lo suficiente ni muchísimo menos aquí en España. Sin ir más lejos, la vida y hechos del almirante Blas de Lezo y Olavarrieta, español de Pasajes de San Pedro en Guipúzcoa, nació en 1689 y murió con 52 años en 1741. Está considerado como uno de los mejores estrategas navales de la historia. Le llamaban el medio hombre. Combatió en la batalla de Málaga, participó en la Guerra de Sucesión Española, combatió en el sitio de Barcelona, participó en la conquista de Orán, y no vamos a decir la cantidad de encuentros porque tuvo una vida llena de batallas, aunque quizá la más conocida es la defensa de Cartagena de Indias en Colombia, infligiendo una severa derrota a los ingleses con solo 6 barcos frente a una fuerza inglesa muy superior. Mariela Beltrán y Carolina Aguado son historiadoras y técnicos de museos, comisarias de la exposición Blas de Lezo, El valor del medio hombre. Estuvieron en Málaga para presentar un ameno y documentadísimo libro sobre la última batalla de Blas de Lezo. Presentó a estas dos señoras el historiador, coronel de Artillería y Estado Mayor, don Rafael Vidal Delgado, vicepresidente ejecutivo del Foro para la Paz en el Mediterráneo. Gracias, don Rafael. Muy buenos días a don Luis del Pino, a la audiencia tan extraordinaria que tiene esta magnífica radio. Muchísimas gracias. Pues adelante. Bueno, pues tuve la gran suerte el martes pasado de presentar Día de Santa Bárbara y como buen artillero que soy, pues celebré a la patrona. Entonces era la presentación del libro sobre la última batalla de Blas de Lezo, escrito por dos técnicos de museo y comisarias, historiadoras y comisarias de la exposición de Blas de Lezo en el Mediterráneo, en Madrid, Cádiz, y personas involucradas totalmente en los archivos, con lo cual con una gran capacidad de actuar sobre fuentes primarias, que se llaman Mariela Beltrán y Carolina Aguado. El interés de ella por Blas de Lezo no solamente es porque Blas de Lezo es una figura que en los últimos años pues ha surgido como un ave fénix de los héroes españoles, sino que ellas pues en sus investigaciones archivísticas pues encontraron el enterramiento, el lugar de enterramiento exacto de Blas de Lezo. Ante ese conocimiento hicieron un recorrido inverso sobre la vida de Blas de Lezo, como si empezando desde su muerte hasta llegar a su épica más importante, que es la batalla de Cartagena de Indias. Es un libro que, aunque es gordo, pero es muy ameno, muy documentado. Se lee con muchísima facilidad y por lo tanto pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle la palabra a Mariela Beltrán, al objeto que nos alumbre y nos diga algunas pinceladas importantes sobre este libro. Muchas gracias, doña Mariela Beltrán, por estar aquí con nosotros. Gracias a Rafael y a ti, Paco. Mariela, ¿por qué os interesó tanto investigar y escribir sobre Blas de Lezo? Bueno, pues todo empezó, como ya he comentado algunas veces, el día que inauguramos el monumento a Blas de Lezo en la Plaza de Colón en 2014. En ese día nos dimos cuenta, cuando lo vimos sobre el pedestal erguido e imponente, nos dimos cuenta de que si bien habíamos conseguido muchos hitos importantes, aún era mucho lo que se desconocía sobre él. Bueno, pues con ese objetivo complicado, pero apasionante también, decidimos comenzar a escribir ese libro. Y esto ocurre un poco porque la lectura en diversos medios y publicaciones de reiterados datos y hechos que nada, muy poco tenían que ver con Blas de Lezo. Y de una manera un poco obsesiva nos propusimos realizar una investigación seria y documentada, y para ello consultamos en más de un centenar de fuentes, entre archivos e instituciones, de una quincena de localidades de España, de Estados Unidos, de Perú, de Francia, y también fue fundamental hallar el documento que nos abría la puerta a resolver la mayor incógnita que había rodeado siempre su figura, que fue su lugar de enterramiento. Esto fue decisivo para conformar la estructura final de esa obra, ¿no? ¿Qué documento fue
que os revela la situación de su sepultura. Una carta de su hijo primogénito, Blas Fernando, que escribe al entonces director de la Academia de Guardiamarinas, que le pide un retrato de su padre, y él le contesta: yo sé que hay un retrato de mi padre encima de un arco situado en la iglesia de Santo Domingo, en Cartagena de Indias, el convento de Santo Domingo, ¿no? Que es ahora, curiosamente, la sede de la AECID, de la Agencia de Cooperación Española. Y eso claro, fue una investigación pues importantísima, porque nos daba la pista de dónde estaba esa tumba, ¿no? Hay mitos sobre Blas de Lezo, ¿no? Sí, efectivamente hay muchos mitos que rodean la figura de Blas de Lezo, y uno de ellos es las famosas monedas, que en realidad son medallas, y es que cuando entran los ingleses en la bahía de Cartagena, manda Vernon que lleven unos pliegos a Inglaterra diciendo que han entrado a la bahía y que la batalla está ganada. En ese momento dicen que los ingleses, el gobierno inglés, manda que esas medallas se puedan distribuir por toda Inglaterra, y eso en realidad no es cierto. Esas medallas en realidad las hacen los botoneros, los comerciantes ingleses, no el Estado británico, sino los comerciantes, y las venden entre todos los habitantes de allí. Esa historia, esa leyenda queda como que en realidad es el gobierno inglés quien difunde esas medallas, y el propio Vernon, que no tuvo nada que ver con estas medallas. Eso es una de las leyendas que se distribuyen un poco entre la población. Otra... Le llaman el medio hombre porque era ciego, le faltaba una pierna. Sí, efectivamente. La única minusvalía que él reconoce que efectivamente por documentos suyos es que perdió efectivamente una pierna, como él dice: perdí del todo una pierna de un tiro de cañón. Con tan solo 15 años, cuando estaba embarcado en la Real Capitana de la Armada Francesa del Conde de Tolosa, el 24 de agosto de 1704, enfrente de las costas de Vélez Málaga, se produce esa batalla naval que es clave en la Guerra de Sucesión, y pierde esa pierna. ¿La guerra de qué sucesión? Se llamó la Guerra de Sucesión porque había unos partidarios de los Borbones, de Felipe V, y otros partidarios de los Austrias o Habsburgo. Luego, él también reconoce en otro documento, una carta que escribe a Patiño desde el Pacífico, que tiene una enfermedad en los ojos y ha perdido prácticamente la visión de uno de ellos, ¿no? Lo que no se sabe con certeza es si fue de una enfermedad o de unas resultas de un combate que tuvo en el Pacífico, pero no en Tolón, como todo el mundo dice, como varios autores hablaban de que había perdido un ojo en la batalla de Tolón. Parece ser que no, que fue en el Pacífico, ¿no? Y el brazo, efectivamente, sabemos que si tuvo algo en el brazo no era algo que le restara en absoluto acción, puesto que él no lo comenta nunca, aunque sí sus dos hijos varones se refieren a que tenía un brazo estropeado, los dos con ese mismo término. Entendemos que a lo mejor era algún tipo de problema en un brazo, pero no lo suficientemente importante como para que él lo reconociera como una minusvalía, ¿no? Totalmente. De todas formas, las tres cosas ya le hacen un personaje fuera de sí. No hay ningún personaje en la historia que tenga que solo tenga una pierna, que tenga un problema en el ojo y que tenga algún problema en un brazo. Eso también es parte de la mitificación del personaje, ¿no? También. Me gustaría constatar que los británicos estuvieron ante las Cortes de Cartagena 4 veces, o sea, antes de la batalla de 1741. Y alguna vez él estuvo en 1740, que fue una de las primeras defensas, estaba Blas de Lezo solo y pudo rechazar esa primera inversión de Vernon, ¿no? ¿Y cómo fue? Pues fue una batalla que a priori se pensaba que estaba perdida, pero pues según también las fuentes de época, según la providencia divina, pues logramos enfrentar esa batalla y ganarla, ¿no? Repetimos el nombre de este ameno e ilustrado libro: La última batalla de Blas de Lezo, por Mariela Beltrán y Carolina Guado, editado por Edad.